Sí, no, todo. Va a haber clases de aeróbics, sorteos, premios, de todo. Mirá, hubieran avisado con tiempo y me sumaba. Sí, no, pensé que ya le había llegado la invitación, pero bueno, es No, 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 no. todo lo que... Después, después me envías algunas fotos. Sí, por favor. Dame un segundo que voy a poner un poquito más de luz, porque está medio apagado acá. Espera. Bueno, va llegando público, ¿no veo? Sí. Sí, doctor. ¿Estás con Karina o estás solo? ¿Eugenia está por ahí? No, estoy solo. Eugenia tenía una actividad y bueno, Karina no podía venir porque está por rendir examen. Ah, bueno, bueno. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Después tenemos que ver eh, el tema de cómo estamos con la asistencia y también después voy a preguntar. Hay un número de alumnos importante que nunca pudieron ingresar a plataforma. Quiero ver qué les pasó. Bueno, tengo 38 alumnos que nunca ingresaron a plataforma. Entonces, bueno, quiero ver qué les está sucediendo. Eh, Eso después lo vemos, Sebastián. Eh, Vamos al tema de hoy, ya la sexta clase. En la última estuvimos viendo, corríjanme si me equivoco en algo, sobre las características o las condiciones que uno tenía que tener en cuenta para analizar eh, la conducta desde el punto de vista médico, ético, legal del profesional de la salud, ¿sí? Y en el día de hoy tengo no un PowerPoint, sino dos. Vamos a hacer un 2 por uno. Uno es más cortito, el otro es un poquito más extenso, sobre resolución de un problema ético clínico, este, basándose en todos los temas que nosotros vemos en la cursada desde el punto de vista ético legal, ¿sí? Entonces, voy a ir a la presentación directamente. Sí, esta no es. A ver, espera que. Sí. Segundito. Bueno, ahí creo que lo pueden ver, ¿no? Sí, ¿Se ve, profe. Sebastián? ¿Sí? Sí, ¿Se ve? doctor. Bueno, perfecto. Eh, siguiendo siguiendo la presentación de los textos que yo les he entregado y como trabajamos en los comités de bioética, en la gran mayoría de los comités de bioética que me ha tocado eh, tener la oportunidad de colaborar, vamos a ver distintos pasos y distintas cuestiones, por así decirlas, a tener en cuenta respecto a una controversia, a un problema, a un dilema desde el punto de vista ético clínico. Lo primero que tenemos que decir es que a un comité de bioética clínico deberían ir eh,
a consultar, es algo básico y elemental, pero hay que decirlo porque no siempre sucede así, deberían ir a consultar por problemas o dilemas éticos clínicos, ¿sí? Esto, bueno, que parece algo elemental, sin embargo, no siempre es así. ¿Por qué? Porque a veces llegan consultas por cuestiones eminentemente médicas, que las cuestiones eminentemente médicas las tienen que resolver los profesionales de la salud entre sí. El Comité de Bioética Clínico analiza, ahora vamos a ver, dentro de los pasos, la historia clínica, la situación del paciente desde el punto de vista clínico es el primer punto, pero no determina si seguir un tratamiento o no desde el punto de vista médico, ¿sí? O sea, el Comité de Bioética Clínico interviene, vuelvo a repetir, frente a una situación de no saber qué decisión tomar frente a un dilema ético, ¿sí? Dilema ético es cuando se presentan dos o más situaciones en las cuales no es clara la decisión a tomar, ¿sí? Desde el punto de vista de los valores que se ven enfrentados, ¿sí? Los valores del paciente puede ser con los valores del profesional de la salud, con los valores de la institución en la cual se encuentra el paciente, ¿sí? Entonces, una situación en la cual se ven enfrentados o confrontados y que no se, en primera instancia, no es clara la resolución a adoptar, a tomar. Por eso es que se llega justamente al Comité de Bioética Clínico para que el comité asesore de una recomendación sobre qué resolución a tomar. Digo dos o tres cuestiones sobre el Comité de Bioética Clínico, que no hablamos hasta el momento absolutamente nada. Es un grupo de profesionales integrados al menos, primero, hay una ley de comités de bioética, ¿sí? Hay una ley nacional de comité de bioética. Entre los artículos menciona qué profesiones tienen que haber y el número recomendado de miembros que tienen que tener, ¿sí? Las profesiones son médicos, abogados, filósofos, miembros de la comunidad. Generalmente hay algún psicólogo y puede haber también miembro de una comunidad religiosa, entre otros, ¿sí? Sí, a grandes rasgos. A veces puede intervenir también otro profesional de la salud, pero esas profesiones que yo les he mencionado siempre están incluidas, ¿sí? Médico, abogado, filósofo, un miembro de la comunidad y algún integrante de alguna comunidad religiosa, esos al menos siempre están incluidos. El número de integrantes de los comités son al menos 7 miembros y puede llegar a tener hasta 15 miembros, ¿sí? Se busca justamente que el número no sea par para poder eh, eh, tomar una decisión y que no quede empatada la decisión, ¿sí? Por eso entre 7 y 15 miembros. Las decisiones que toma el Comité de Bioética Clínico, a diferencia del Comité de Ética e Investigación, no es vinculante. Comité de Ética e Investigación, la decisión sí es vinculante. Esto quiere decir que obliga. La decisión del Comité de Bioética Clínico no obliga, pero sí es tomada como una referencia ineludible y no conozco situación en la cual se convoca un comité de bioética clínico y se actúe en sentido contrario a lo que el comité ha decidido, porque justamente se busca un asesoramiento y una consulta frente a qué decisión tomar y por lo tanto sería extraño que se pida una consulta y después
se tome una decisión en sentido contrario a la decisión que ha tomado el comité. Bueno, ya les dije que hay una ley de comité de bioética, que debería haber comité de bioética en todos los hospitales. La realidad es que esto no es así. Debería haber una mayor difusión de los comités de bioética dentro del hospital. También es un tema que cuesta bastante. Y bueno, ahí seguramente van a ir surgiendo preguntas de parte de ustedes que las vamos a ir contestando. Yendo al análisis propiamente dicho, entonces tomando distintos protocolos y tomando distintos trabajos sobre la temática y distintas experiencias de trabajo, podemos decir lo siguiente. Primero, en primer lugar, en el protocolo de atención ético-médico, identificación de los hallazgos éticos médicos, ¿sí? Identificar cuáles son los temas éticos médicos que surgen, ¿sí? Preguntas muy básicas para empezar, ¿no? Preguntas muy básicas y hasta quizás elementales, pero que es importante tenerlas en cuenta. Si está comprometida la vida del paciente y se respeta, si se ha considerado en todo el momento al paciente como persona, si son conscientes el médico y la familia de la responsabilidad sobre su paciente, y en cuarto lugar, si se han evaluado los riesgos y beneficios de la decisión y si se asumen riesgos innecesarios. ¿Sí? En quinto lugar, referencia a principios claves dentro de la ética médica y dentro de la bioética. Todavía no hablamos de los principios, lo vamos a hablar en la próxima clase, pero esto es como un adelanto, ¿no? El respeto total a la vida humana, el principio de libertad y responsabilidad, que está incluido el consentimiento informado, el principio de totalidad o terapéutico. Vamos a explicar, ya les digo, próximamente estos principios de qué significan. El principio de proporcionalidad terapéutica, el principio de solidaridad y subsidiariedad y el principio de doble efecto, si correspondiere para la situación del paciente. En segundo, como la segunda parte de este protocolo, ustedes piensen que yo todo esto lo estoy diciendo muy rápidamente y lo digo también de este modo porque el tiempo es escaso, ¿no? Después tenemos que ver el caso clínico, pero cada una de estas preguntas lleva todo un desarrollo y la decisión que toma un comité, también es bueno decirlo, no es en un día, ni siquiera es en una serie de días, sino las decisiones, salvo en un caso de emergencia, suele tomarse en 2 sesiones al menos. 2 sesiones que puede ser una semana de trabajo, ¿no? De analizar el caso y de pensar la respuesta. Y en alguna situación particular, incluso la decisión lleva varias semanas de acuerdo a cómo continúa la evolución del paciente, ¿sí? Entonces, uno va tomando decisión en base al adelanto o al retroceso de la evolución del paciente. Con relación al interrogante bioético propiamente dicho, ¿quién es la persona que consulta? ¿Sí? ¿Quién es la persona que consulta? ¿Y a quién se consulta respecto al caso en cuestión? ¿Sí? ¿A quién le está consultando? La segunda pregunta, si hay una documentación completa del caso del paciente, si se han propuesto soluciones bioéticas en situaciones semejantes o análogas y si son aplicables a esa situación particular. O sea, si hay una casuística, si hay una serie de casos, de situaciones semejantes y qué resolución se han tomado frente a esas situaciones semejantes. En tercer lugar, lo que había planteado al principio, si es realmente un problema bioético o es un problema quizás eminentemente de toma de decisión médica exclusivamente y que no incumbe a la bioética, ¿sí? Esto es importante porque si no,
hay que decirlo, y pasa más seguido de lo que uno supone, ¿no? De temas que uno se pone a leer y dice, bueno, ¿cuál es el problema ético? Acá no hay un problema ético, sino a veces es por desconocimiento o a veces también puede ser que se traiga la situación para que decida el comité en lugar de los médicos y así de algún modo compartir la responsabilidad. Bueno, esto no, no forma parte de la decisión que tiene que tomar el comité. En cuarto lugar, si se identificó cuál es el principal problema bioético y cuáles los de segundo nivel de atención. Muchas veces no hay un solo problema, sino hay un problema principal y hay problemas de segundo o tercer nivel relacionados con la situación del paciente. Y es importante también identificar cuál sería el problema general, central, y cuáles son los problemas que se derivan o son secundarios a ese problema general principal. En quinto lugar, ¿cuál es el objeto? ¿Sí? Ahí le señalo el acto considerado en sí mismo, la finalidad, la intención del sujeto que actúa y las circunstancias que rodean cada decisión. Esto está relacionado con lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? El objeto, la finalidad, la intención, las circunstancias de la persona que actúa. Con relación, lo que vimos antes es con relación al problema bioético. Ahora, con relación al paciente, ¿sí? El paciente es mayor de edad, es menor de edad. ¿Qué edad tiene? Porque también no es lo mismo un paciente menor de edad de 13 años, de 16 años, de 17 años. Entonces, hay que saber en primer lugar la edad. Después hay que ver el grado de competencia del paciente, más allá que sea mayor de edad o menor de edad, qué grado de competencia tiene para consentir. Si el paciente puede decidir por sí mismo o necesita un representante que decida por él, ¿sí? Si tiene algún tipo de representante legal. Si el paciente puede decidir por sí mismo, ver qué información se le ha dado. ¿Sí? Esto ya está relacionado con el consentimiento informado. Si le ha dado una información clara, completa, suficiente, adecuada, ¿sí? De acuerdo a su situación social, de acuerdo a su situación intelectiva, digamos, de acuerdo a lo que el paciente realmente puede comprender, ¿sí? Acerca de la situación clínica y tener en cuenta el credo, la religión, si tuviera el paciente, ¿sí? Los aspectos psicológicos, personales y sociales del paciente, ¿sí? En el cuarto lugar, lo que decíamos antes, si se han considerado cuáles son las creencias espirituales, religiosas, afectivas del paciente, cuáles son las preferencias de él, cuáles son los deseos, cuáles son los pedidos, ¿sí? Qué es lo que quiere el paciente, si lo ha expresado en forma verbal o por escrito, ¿sí? Se ha, puede haber dejado algún tipo de directiva anticipada, algún documento en el cual el paciente exprese sus preferencias, si es que no está en ese momento competente para tomar la misma. Una directiva anticipada es un documento médico legal en el cual puede haber dejado expresada sus deseos respecto a qué tratamientos quiere que se le realice y qué tratamientos no quiere que se le realice a la persona justamente cuando no pueda decidir por sí misma, ¿sí? En quinto lugar, si se ha verificado la comprensión del caso y las circunstancias por parte del paciente y sus familiares, porque puede ser que se haya dado la información suficiente, completa, con todos los requisitos, y sin embargo el paciente quizás no ha comprendido o los familiares no han comprendido. Esto sucede habitualmente, por eso la importancia de la repregunta
y por eso la importancia de la constatación acerca de si se entendió o no, acerca de lo que ustedes están tratando de transmitir al paciente. ¿Sí? Es lo mismo que un docente con el alumno, que uno repetidamente pregunta, ¿entendieron? ¿No entendieron? Bueno, muchas veces se dice que sí, la realidad es que no se entendió. Bueno, hay que seguir preguntando y repreguntando a ver si efectivamente ese sí es real o es un sí sin realmente comprender la información que se ha dado. En sexto lugar, ¿está informado adecuadamente el paciente? ¿Cuál es la opinión y las preferencias respecto del caso? Esto de algún modo ya lo hemos dicho. En séptimo lugar, si la familia del paciente también está suficientemente informada y acompañada para apoyar el consentimiento en caso de que éste no pueda consentir. ¿Sí? ¿Qué tipo de comprensión tiene la familia acerca de la situación del familiar, del allegado? Y en octavo lugar, si hay consenso en relación con la opinión de la familia, porque muchas veces parte de la familia o algunos familiares pueden opinar en un sentido y parte de la familia puede opinar en sentido contrario, lo cual esto también puede llegar a dar lugar a distintas controversias respecto a la toma de decisión. Vuelvo a repetir, todos estos puntos dan en la vida real y concreta, da para mucha discusión. Con relación al profesional y a la institución, ¿sí? ¿Cuál es la opinión del médico tratante? ¿Sí? Si hay controversia clínica, si se puede dirimir ante otra instancia clínica, ¿sí? Si hay una interconsulta, ¿sí? Con otros profesionales. La situación da lugar para la objeción de conciencia del profesional. En tercer lugar, ¿está capacitada técnica y profesionalmente la institución para afrontar este caso y los procedimientos indicados y cuestionados? ¿Sí? Sí, muchas veces no hay el equipamiento o no hay los recursos humanos para afrontar y hay que derivar al paciente. Bueno, esto es algo que lo vemos cotidianamente, ¿no? Incluso a veces hay que derivar de una provincia a otra. Es algo bastante habitual por no tener eh, recursos humanos o técnicos adecuados para poder afrontar o, por ejemplo, un embarazo. A veces que tienen que trasladarse cientos de kilómetros en alguna circunstancia para poder llevar a cabo el embarazo con las condiciones de asepsia adecuadas. En cuarto lugar, ¿cuál es la opinión del Comité Bioética Clínico? Comité Bioético Clínico, en caso de que exista. Muchas veces, como ya dije, lamentablemente no hay un comité de bioética clínico, debería haber por ley, pero la realidad es que muchas veces no hay. En quinto lugar, si la alternativa propuesta compromete criterios de proporcionalidad terapéutica o del uso justo o injusto de recursos técnicos o económicos institucionales. ¿Sí? O sea, ahí entra el tema del principio de justicia, entra el tema de la distribución de recursos, entra el tema de la proporcionalidad terapéutica, qué es proporcionado, qué es desproporcionado, los recursos ordinarios, extraordinarios, ¿sí? Toda una discusión acerca de cómo aplicar el principio de justicia frente a recursos que siempre son limitados, siempre. En nuestro país y en cualquier otro lugar, los recursos nunca, obviamente, son infinitos, por lo tanto, uno tiene que tener muy en cuenta dónde se van a aplicar los recursos del modo más eficaz, de la forma más eficaz y eficiente posible. En sexto lugar,
si interfiere el tipo de asesoramiento, la atención y solución propuesta al bien objetivo o a la persona del paciente. ¿Sí? Interfiere el tipo de aseguramiento, la atención y solución propuesta al bien objetivo o a la persona del paciente. Todo esto entonces con relación al profesional de la salud y a la institución en la cual él se encuentre. Respecto, fíjense, todas las preguntas que nos hacemos, ¿no? Yo creo que había contabilizado entre 32 y 35 preguntas aproximadamente, puede haber más también. Este es una muestra sintética y general, ¿no? Respecto a la situación clínica, ¿existe un diagnóstico cierto, un conocimiento objetivo del estado de evolución y se tienen identificadas las posibles mejoras alternativas de manejo? ¿Las alternativas propuestas están suficientemente probadas? ¿Se tienen en cuenta los riesgos de las alternativas implicadas? ¿En qué grado se encuentra comprometida o amenazada la vida o la integridad personal del paciente en relación con las alternativas propuestas? Dentro de las posibles soluciones, ¿se ve comprometida biológicamente la vida o la salud de otras personas? En el caso de la persona en estado embrionario o en estado fetal. Dentro de las posibles alternativas, ¿se ve comprometida la salud o funcionalidad de otros órganos o funciones? ¿En qué grado? ¿Se busca auténticamente en todo momento el bien verdadero del paciente concebido de forma integral? Todas preguntas, vuelvo a repetir, que dan para un gran desarrollo. Seguimos respecto a la situación clínica. ¿Intervienen en la decisión las creencias religiosas o personales del paciente? ¿Se tienen en cuenta las mismas dentro del caso? ¿Qué dice la legislación al respecto de circunstancias como las que se afronta? ¿La decisión compromete social y económicamente a otras personas? Sí, puede ser un tratamiento indicado que sea realmente excesivamente oneroso o que implique una cantidad de esfuerzo oneroso en el sentido de traslados, por ejemplo, no solamente el tratamiento, sino traslados, gastos en una cantidad de tiempo considerable, y esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si la familia puede afrontar la continuación de determinados tratamientos en base al tiempo y a los costos desde el punto de vista no solamente económico, sino desde el punto de vista psicológico y emocional. Tienen a cuidadores en posibilidad de atención satisfactoria, tienen a quién apelar para poder atender satisfactoriamente al paciente, por ejemplo, en caso de una intervención domiciliaria. ¿Existen o se han considerado otras alternativas que respeten el punto de vista y los deseos del paciente? ¿Se ha dado una sola alternativa o se han visto distintas alternativas tratando de ver, de satisfacer del mejor modo posible cuáles son las preferencias, cuál es la idea del paciente? Y finalmente, que lo mencionamos anteriormente, si hay un documento, si hay una directiva anticipada, un documento de voluntades anticipadas o un testamento vital, ¿sí? En nuestro país se habla del documento de directivas anticipadas, y también ver qué antigüedad tiene ese documento, si se ha mantenido ese deseo del paciente o si ese deseo del paciente se ha visto alterado, modificado a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto entonces respecto a la situación clínica. Y ya para terminar esta primera parte, entonces
lo que tenemos que tener en cuenta son, algunos autores hablan de 5 pasos, otros autores hablan de 6 pasos, pero más allá de la enumeración, en esta filmina está graficado los aspectos a tener en cuenta. Primero, la historia clínica, ¿sí? Ver la historia clínica, ver la información que se presenta desde el punto de vista médico, cuáles son los datos exclusivamente desde el punto de vista médico científico del paciente. En segundo lugar, identificar y describir cuáles son los problemas éticos que surgen relacionados con la situación del paciente, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo con problemas éticos? ¿Continúa un tratamiento o discontinúa un tratamiento de acuerdo a la situación clínica, de acuerdo a los deseos del paciente, de acuerdo a la opinión de la familia, de acuerdo a una directiva anticipada, de acuerdo a ver si el tratamiento es proporcionado o desproporcionado? Bueno, distintos problemas éticos que pueden darse. Justamente esta semana estuvimos elaborando un documento en la Sociedad de Pediatría sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es un tema que hace 20 años que se está trabajando y todavía después de 20 años se sigue discutiendo en muchas situaciones exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la importancia de la adecuación del esfuerzo terapéutico frente a la desproporcionalidad que puede haber de algún tipo de intervención médica sobre el paciente. Frente a esa identificación y descripción de los problemas éticos, espérame, Cristian, que termino esta primera parte y te doy la palabra. Frente a la identificación y descripción de los problemas éticos, pasamos al tercer punto, que sería ver distintas alternativas de acción, ¿sí? Distintas alternativas de acción que van a involucrar los 3 aspectos que están señalados en el cuarto punto, ¿no? Los aspectos médicos, los aspectos éticos y los aspectos jurídicos, ¿sí? Éticos legales. Entonces, se evalúan alternativa A, B y C, si lo hubiera, y se delibera acerca de las mismas, viendo cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes de cada una de esas alternativas, y en base a esos puntos débiles y fuertes, entre el equipo de trabajo se ve cuál es la mejor respuesta, que muchas veces, como dije al principio, no es clara, es la mejor respuesta, no es una respuesta única, nítida, clara sobre el tema, sino que muchas veces eh, puede haber dudas, justamente porque la medicina no es una ciencia exacta, para empezar, y la resolución de problemas éticos clínicos tampoco es algo exacto, como muchas veces muchos de ustedes suponen, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es la solución? Y la realidad es que uno justamente tiene que estudiar la situación del paciente y tratar de dar la mejor respuesta posible. Quizá la mejor respuesta posible, como algunos bioticistas dicen, eh, es apenas la respuesta que se pudo dar, y quizás habría otra mejor respuesta, pero bueno, por eso la importancia de formarse y de involucrarse con la situación del paciente. Y finalmente, una vez que se da esa respuesta desde lo teórico, porque esto es una respuesta teórica, en abstracto, hay que ver qué posibilidad hay concreta de implementar esa respuesta en el plano concreto de la práctica médica, si hay recursos humanos, si hay recursos técnicos, si la institución hospitalaria, como dijimos antes, está preparada para poder dar lugar a lo que se ha decidido, y obviamente si esta respuesta está dentro de los códigos de actuación profesional
dentro del manual de procedimiento y dentro de, el marco normativo en el cual el profesional está trabajando, ¿no? Así que bueno, esto a grandes rasgos es la primera parte, y la segunda parte, la idea es presentar un caso para ver cómo se trabaja. Te escucho, Cristian, tu consulta. Sí, profe, buen día. Yo tengo una duda en uno de los tópicos, por ejemplo, donde dice que si tenemos problemas éticos relacionados ahí con la situación clínica del paciente y este paciente tiene sus cuidadores, los médicos están como que autorizados para tomar las decisiones sin la opinión de la familia o no? Yo te pregunto es porque es un caso real que yo he asistido y No, a ver, espera. Si los médicos tienen, ¿cómo es entonces? Repetime. Si los médicos pueden tomar decisión sobre el paciente sin la opinión de la familia, pero a ver, claro, voy un poquito atrás. ¿El paciente en qué, cómo está? está acompañado de, bueno, tiene ¿cómo se dice? El paciente, por ejemplo, ya no tiene más, ¿cómo te voy a decir? Ya ¿Está está, consciente o no está consciente? está inconsciente, pero tiene sus cuidadores, su familia que acompaña en el hospital todos los días. Por ejemplo, en este caso, el médico tiene autonomía, esa es la palabra, autonomía de eh, decidir si este paciente se va a cuidar, se va a quedar solamente con los cuidados paliativos sin la opinión de la familia, sin tomar la opinión de la familia. A ver, hay algo que, espera, estamos mezclando un par de cositas. ¿Cuál es el dilema ético? O sea, lo primero, a ver, como dije recién, lo primero es ver Perdón que qué es lo que interrumpa, él está sí, solo con la familia, ¿eh? El que está, el caso, el ejemplo que estás poniendo, Cristian. ¿cómo? Porque ella pregunta si se tiene en cuenta la opinión de la familia, La opinión de la familia representa al paciente, pero ella ¿sí? dice que el paciente está semiconsciente, no tiene autonomía. Por eso Sí. le pregunto si es que la familia está en ese La, momento o la- no. Está la la familia, familia, está la la familia. familia representa al paciente, por lo tanto, la familia está en lugar del paciente y la familia debe ser consultada. El médico no puede actuar en forma individual, si esa es la pregunta, sin tener en cuenta la opinión de la familia. A menos que sea una situación de emergencia, pero el médico, nunca el médico debería tomar decisiones por sí mismo, eh, porque sería retroceder 50 años atrás al menos, sería volver, justamente la bioética todavía no hablamos nada, de esto vamos a hablar la semana que viene, esta vez lo hice al revés para que se entienda un poco mejor. La bioética surge para esto, para evitar este tipo de situaciones, que el médico actúe como si no hubiera nada del otro lado. Porque antes de la bioética el médico actuaba de este modo, sin tener en cuenta no solamente lo que decía la familia, sino sin tener en cuenta en muchos casos la opinión del paciente. ¿Sí? Entonces sería volver al año 1970, ¿no? Más allá que en algunos lados se siga haciendo, y lo cual esto no quiere decir que esté bien, eh, hoy por hoy hay un montón de legislación a nivel nacional y a nivel mundial, justamente, que hacen referencia a los derechos del paciente. Y el primer derecho del paciente es a poder decidir sobre su salud, digamos, ¿no? Después hay que ver, también hay límites a la autonomía, después lo vamos a ver, pero no se puede tomar una intervención sobre el paciente sin que el paciente pueda decir que sí o que no. En un caso como este, que el paciente no está consciente, justamente se debe dar lugar a la familia, que son los que representan el mejor interés del paciente. Si esa es tu pregunta, la Sí, respuesta profe.
Y la respuesta iría por ese lado. Sí, es pregunta que isso passou e eu me quedei na dúvida com isso porque é como que tomaram lá, não aqui, não foi aqui, pero que Sí, passou há 2 anos com um conhecido e que por aí estava nessa situação de semiconsciente e que o médico solo tomou a decisão de ponerlo em cuidados paliativos sem autorização da família. sí, cuidados paliativos es un derecho que tienen los pacientes. Y a ver, ¿es un paciente terminal? Não digo terminal, pero que era um paciente que tinha diabetes, estava em situação de COVID, já tinha 78 anos, Porque pero a família estava. cuidados paliativos en general se da al final de la vida, en los últimos 6, 7 meses, por eso te pregunto. Entonces, hay que ver la situación con con toda la información, ¿no? Quizás en ese momento no se pudo consultar a la familia y los cuidados paliativos lo que buscan, después al final seguramente vamos a hablar de cuidados paliativos, es un alivio al dolor y al sufrimiento del paciente. O sea que los cuidados paliativos están indicados, ¿sí? Es raro que un paciente no quiera cuidados paliativos porque si no quiere cuidados paliativos se va a ver en un estado posible de dolor y sufrimiento, ¿no? Más allá que los cuidados paliativos no siempre alivian todo el dolor y sufrimiento, también hay que decirlo, pero en gran medida sí pueden aliviar el dolor y el sufrimiento. Por lo tanto, vuelvo a repetir, sería extraño la negación de los cuidados paliativos, ¿sí? Es recomendado, la Asociación Médica Mundial, la Organización Mundial de la Salud, recomienda los cuidados paliativos hacia los pacientes en un momento determinado de la vida, que en general es el final de la vida del paciente, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver al final de la cursada, como también ahí veo que hay una pregunta de Alda sobre el tema de 2 pacientes que necesitan pasar que a terapia, solo tengo una cama. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima o en la otra clase cuando veamos el principio de justicia. No me quiero adelantar, pero lo vamos a ver cuando veamos el principio de justicia y les voy a subir también un documento sobre el tema de la distribución de recursos. Así que les va a haber una respuesta a esa pregunta. Yo en esta segunda parte, entonces quiero compartir ahora todo esto teórico que estuvimos viendo en un caso concreto para ver cómo fue la resolución. Esta es una presentación que ya hice hace varios años en la Asociación Médica Argentina y bueno, quería compartirlo con ustedes. A ver. Presentación de un caso clínico de sedación, ¿sí? Vamos a ir viéndolo, la situación de este paciente, para que ustedes vean parte de lo que estuvimos viendo de lo teórico hasta ahora, bueno, desde el punto de vista real y concreto de cómo se trabajaría. Paciente de 18 años, portador de leucemia linfoide aguda, tratado con quimioterapia primera línea con respuesta parcial, por lo que se inicia tratamiento con drogas de segunda línea con respuesta completa. Estando en fase de consolidación, presenta cuadro de cefalea intensa asociado a náuseas y vómitos. Un estudio posterior demuestra recaída en el sistema nervioso central. Se maneja con quimioterapia de tercera línea y corticoides para la hipertensión endocraniana con respuesta no significativa y con importante toxicidad inducida por drogas citotóxicas. No habiendo más medidas de tratamiento curativo, se decide iniciar manejo paliativo. ¿Sí? Justo está relacionado con la pregunta que vos realizabas hace unos minutos.
Por presentar dolor refractario a manejo médico habitual, se plantea utilizar opioides por bomba de infusión continua según requerimientos del paciente. Se prevé que las dosis utilizadas podrían tener importantes efectos secundarios. El paciente probablemente permanecerá en un estado de sopor profundo con alteración del patrón respiratorio que requerirá suplementos de oxígeno y KNTR para el manejo de secreciones de vía aérea, sin descartarse el uso de sonda Foley para la diuréresis y la sonda nasogástrica para alimentación o sonda nasogástrica para alimentación. En base a lo que estuvimos viendo previamente, entonces, ¿no? Los distintos pasos. En primer lugar, la identificación del dilema ético, ¿sí? ¿Cuál es el problema, el dilema ético que se nos presenta? Uno de los problemas éticos que ya mencionamos, justamente el tema de la proporcionalidad. ¿Cuál es la proporcionalidad de las medidas de alimentación en un paciente terminal? ¿Sí? Si la alimentación cumple con su función de alimentar al paciente, en primer lugar, o si es una medida desproporcionada. Otro dilema que se puede presentar también está muy relacionado con lo que vos preguntabas. ¿Cuál es la competencia de la familia para tomar decisiones? ¿Sí? Si la familia entiende de la situación, no entiende de la situación, cuáles fueron las preguntas que fue formulando la familia, y en base a eso podemos darnos cuenta del grado de comprensión que va teniendo sobre la situación del paciente. Y otro dilema es dónde va a permanecer el enfermo, ¿sí? Si va a continuar en la institución hospitalaria, si se puede hacer una intervención domiciliaria, si se lo va a trasladar a otro centro médico, ¿sí? ¿Cuál es la elección del lugar de permanencia del enfermo? La pregunta que vamos a analizar se refiere más bien a las consecuencias de la medida de analgesia, ¿sí? Si es correcto privar a alguien de su conciencia solo para aliviar un síntoma, ¿sí? Si es éticamente lícito someter a una persona a medidas paliativas que impliquen riesgos importantes, incluso el de acortar la sobrevida. Ahí está relacionado justamente, parece que hubieras sabido el caso que íbamos a tratar, pero acá se ve el dilema, ¿no? Si es lícito someter a una persona a medidas paliativas, como puede ser la sedación, en una situación que puede acortar la sobrevida del paciente y puede, no es el caso que vos presentabas, pero podría ser limitar la conciencia del paciente con lo que esto implica, ¿no? Con lo que esto implica, digo, porque obviamente al privar de la conciencia a un paciente, esto significa que el paciente va a dejar de interactuar con el medio ambiente, va a dejar de interactuar con sus seres queridos y va a dejar de poder tomar decisiones por sí mismo al privarle de su conciencia. En segundo lugar, una referencia a los principios éticos. Todavía no hablamos de los principios de la bioética, pero bueno, esto es un adelanto. ¿Cuáles son los principios que están involucrados? En este caso, se puso que están involucrados los tres primeros principios: beneficencia, no maleficencia y autonomía. Habría que ver también si el de justicia no estaría involucrado. Yo creo que se podría también incluir, pero como prima facie, en primer lugar, el de beneficencia
no maleficencia y autonomía. Estos principios, ya digo, los vamos a desarrollar la semana que viene. Es claro que medidas como la analgesia están destinadas a hacerle un bien al paciente, quitarle el dolor que el paciente tiene desde el punto de vista físico, y de no tener otras consecuencias no habría mucho más que pensar, ni de discutir, ni de analizar, porque obviamente nadie puede ponerse a discutir sobre si quitar el dolor o no al paciente. Es más que claro que es lo que cualquier profesional estaría buscando. En este caso, el principio de beneficencia entraría en conflicto con los otros dos principios. ¿Sí? ¿Por qué? Con el principio de no maleficencia, y también podría entrar en conflicto con el principio de autonomía. Con el no maleficencia, que podría ser hacer un daño, como ya dijimos, de privar de la conciencia al paciente y también de acortar la vida del paciente. Y autonomía, habría que ver si el paciente efectivamente dio el consentimiento, que está relacionado con la pregunta formulada, dio el consentimiento, dejó una directiva, que era lo que el paciente quería en una situación como la que está afrontando, ¿sí? Por eso decimos que el principio de hacer el bien al paciente, de beneficiar al paciente, podría llegar a entrar en conflicto con estos otros dos principios de no hacer daño y de respetar la autonomía del paciente. Tenemos efectos no deseados deleterios, como la tendencia a hipoventilar, el mal manejo de secreciones, la necesidad de la sonda Foley para manejo de orina. Todo esto es algo que ustedes obviamente tienen que tener en cuenta. Esto es todas las cuestiones remitidas respecto a la parte médica, ¿no? Este es el conocimiento duro médico que ustedes tienen que saber qué es lo que pasa, que escapa a lo que puede decir un abogado, escapa a lo que puede decir un filósofo, escapa a lo que puede decir un psicólogo. Esto es la parte propiamente de cada uno de ustedes como futuros profesionales de salud. Mal manejo de orina. Entonces, para manejo de orina, la necesidad de la sonda Foley, que podrían llevar a mayores complicaciones, una infección respiratoria o urinaria, y eventualmente podrían adelantar el fallecimiento del paciente, con lo cual no se respetaría el principio de no dañar, como dijimos previamente. Por otra parte, el nivel de sedación alcanzado con los analgésicos le significaría al paciente verse privado de su conciencia, y esto implica la inhabilidad para ejercer la autonomía. No podría, como ya dijimos también, tomar decisiones por sí mismo al quedar inconsciente. Debemos considerar que la conciencia es uno de los principales bienes con los que cuenta el hombre, por lo que privar a alguien de la misma sin una causa que esté justificada es extremadamente grave. O sea, la sedación, por lo que he tenido oportunidad de leer desde el punto de vista médico, se aplica en situaciones muy específicas, muy concretas, y es algo que no se hace en términos generales, sino que es a pacientes determinados, ¿no? No es algo que debe proveerse en forma general y arbitraria, justamente por este tema, que no es un tema menor, de la privación de la conciencia del paciente. El tercer punto, ¿sí?, a tener en cuenta. Obviamente que podríamos hablar mucho más sobre cada uno de estos, pero la idea es también dar lugar a dudas o preguntas que surjan de parte de ustedes. El tercer punto, formación clínica con relevancia ética sobre el paciente. Tenemos absoluta certeza tanto del diagnóstico como de la resistencia a la enfermedad a las medidas terapéuticas disponibles.
en este momento no quedan más alternativas de manejo con intención curativa. Sin respuesta a la tercera línea de quimioterapia con toxicidad importante y por lo tanto de efectuar algún tratamiento debería ser con intención paliativa. Claro, ya se agotaron todas las alternativas de intención curativa, ya todo lo que se ha buscado desde ese punto de vista ya no tiene razón de ser, por eso justamente que se busca este manejo desde el punto de vista de los cuidados paliativos. El dolor de este paciente se debe a la infiltración de las meninges por células tumorales y al edema causado por esta infiltración. El manejo de este síntoma pasa por la disminución del número de células malignas, que en este caso no es posible por no responder a quimioterapia y haber sido irradiado previamente en la misma zona afectada como parte del protocolo de tratamiento de la enfermedad, y por la disminución del edema con corticoides en respuesta parcial. Debido a la pobre respuesta en la paliación de los síntomas a las medidas habituales, en este caso es necesario entonces utilizar analgésicos. Dentro de este grupo, las drogas de menor potencia, todas las mencionadas en la filmina, paracetamol, opioides, AINES, no parecen tener ningún rol debido a la severidad del cuadro en este paciente, al igual que los fármacos destinados a disminuir dolores de tipo neuropático, por no ser este el mecanismo que explica el origen del dolor. De los analgésicos que tendrían algún rol en este paciente, tenemos a los opioides de mayor potencia. Todos comparten los mismos efectos adversos, principalmente retención urinaria, depresión respiratoria y sedación. Retención urinaria, depresión respiratoria y sedación. Es por esto que usualmente se implementan medidas especiales en pacientes con tales niveles de opioides. La sonda Foley, la sonda nasogástrica, los suplementos mencionados para el manejo de secreciones de vía aérea. Estas medidas no están exentas de complicaciones como las que aquí están indicadas. Infecciones, desde el punto de vista, infecciones respiratorias. Cuarto punto. O sea, obviamente, como ustedes están viendo, acá intervienen distintos profesionales. Toda la parte médica fue la parte de los profesionales que intervinieron desde el punto de vista médico, y la parte ética, jurídica, es la que pueden aportar los especialistas en ética y bioética, para lo cual también tienen que tener, por eso vemos esta materia, ustedes tienen que tener una mínima formación, porque no siempre, como se dijo al principio, hay un comité de bioética, no siempre el comité de bioética está disponible en una situación de emergencia, o se puede convocar de un día para el otro. Por eso la importancia que ustedes tengan algunos elementos, aunque sea básicos, para poder pensar estos temas. Cuarto lugar, ¿cuáles son las alternativas de acción en base a la información clínica que se ha dado? 3 conductas posibles, ¿sí? Se han establecido los distintos profesionales. Una conducta podría ser definir otros síntomas a paliar sin utilizar drogas que pudieran afectar su nivel de conciencia, ¿sí? Tendríamos un paciente despierto, pero con una cefalea invalidante. Una segunda alternativa, dar analgésicos según requerimiento del paciente, aunque esto signifique un compromiso de conciencia importante, un sopor profundo. Y una tercera alternativa que se ha presentado es
dar analgésicos con un tope según el grado de conciencia y máximo, con el grado de conciencia máximo tolerado. El paciente estaría con un compromiso de conciencia farmacológico de menor intensidad, somnoliento, confuso y con cefalea intensa, sin poder asegurar una adecuada relación con el medio externo. Se debaten estas tres alternativas, se ve, como dijimos antes, los pros y los contras, qué es lo que, si el paciente está consciente, qué es lo que él considera, qué es lo que considera la familia del paciente, se ve la medicina basada en la evidencia, se analiza y se discute entre el equipo de médicos junto al Comité de Bioética. Propuesta de solución ética, de resolución, más que de solución, ¿no? Una resolución es una situación muy corriente en medicina paliativa, poner al médico en la posición de elegir entre realizar o no un determinado acto a sabiendas de que tiene efectos secundarios evidentemente adversos. A esto surge la teoría del efecto. Claro, el médico acá está entre la espada y la pared, por así decirlo, porque tiene que tomar una decisión que va a tener un efecto controversial, como ya dijimos, ¿no? Puede acortar la vida del paciente, ni más ni menos, o puede privar la conciencia del paciente. Aparece la teoría del doble efecto, que también hasta ahora no la vimos, ahora la vamos a mencionar, qué significa esto de la acción de doble efecto. Este principio señala algunas condiciones que deben darse para que un acto que tiene dos efectos, uno deseado y otro indeseado, sea lícito desde el vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal. ¿Sí? Por eso justamente es que se considera. Principio de doble efecto, entonces, tiene 4 requisitos. En realidad, falta el quinto requisito, que sería el consentimiento informado. Y se podría incluso agregar un sexto requisito, que sería el único modo de actuación posible. ¿Sí? Debe haber un consentimiento informado, firmado de parte del paciente o de la familia del paciente como representante legal, y para aplicarse este principio de doble efecto debe ser la única forma de actuación posible. Entonces, aparte de esos 2 requisitos, las condiciones para que se aplique este principio de doble efecto tiene que ser que la acción realizada por el médico debe ser correcta desde el punto de vista médico, ético, legal, ¿sí? Correcta, no debe ir contra ningún bien humano básico, ¿sí? El problema es, como dijimos antes, esta acción produce el efecto querido, el efecto deseado, el efecto buscado, pero a la vez produce un efecto no deseado. Ese efecto no deseado debe ser tolerado, pero no debe ser buscado por sí mismo, ¿sí? Ese efecto no deseado debe ser proporcionado al efecto buscado. ¿Qué quiere decir que debe ser proporcionado? O sea, no debe ser de mayor envergadura, justamente por eso se habla de proporcionalidad, debe ser de mayor envergadura. O sea, en un caso como este, aliviar el dolor del paciente puede considerarse de una envergadura mayor a privar de conciencia al paciente, ¿sí? Se puede dar la situación que esto acorte a mediano, largo plazo la vida del paciente, pero no es un efecto deseado, vuelvo a repetir, sino que es una consecuencia de la acción, ¿sí? No directamente querida, sino solamente tolerada. Entonces, si se dan estos requisitos
más los dos requisitos que planteé de forma verbal, que haya un consentimiento informado por escrito, firmado por el paciente, si el paciente no está en condiciones de firmarlo por los representantes legales, y que sea el único modo de actuación, podría ser considerado la posibilidad de la sedación en este paciente, ¿sí? Justamente porque es la única forma de actuación, si no estaríamos directamente dejando que este paciente sufra el dolor que está padeciendo. Es necesario, por lo tanto, distinguir entre el acto en sí, esto es lo que hablamos la semana pasada, la intencionalidad de la acción que está realizando el médico, el efecto deseado, buscado, y los efectos secundarios. Para eso era importante entender todo lo que estuvimos tratando en la anterior clase. En este caso estamos analizando la actividad proporcional al paciente una mejor calidad de vida, entendiendo esto como un bienestar, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista psicológico, social y espiritual. La acción es administrarle al paciente opioides parenterales en dosis suficiente para conseguir un efecto bueno. Esto sería eliminar un síntoma deleterio. Déjame terminar, Sara, y te doy la palabra. Es importante recalcar que la dosis de analgésico utilizada para producir un efecto bueno, deseado, es tan elevado que produce el efecto no deseado o malo, que es privar al paciente de conciencia, y eventualmente podría llegar a cortar la sobrevida del mismo. Pero la elección de droga y dosis no busca, y si fuera posible, evitaría tales consecuencias. Probablemente lo más difícil de establecer en este caso es la proporcionalidad, ¿sí? Justamente muchas veces se confunde esta temática con acortar la vida o buscar en forma directa la muerte del paciente por el tema de la proporcionalidad entre el bien conseguido y el daño producido. Es todo un tema de la bioética, el tema de la proporcionalidad terapéutica. Debemos recordar que los cuidados paliativos buscan el bienestar del paciente como un todo, desde, ya lo mencionamos, los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales del paciente, y debemos tener en consideración los intereses que existan en otras esferas para proporcionar las consecuencias de nuestras acciones, ¿sí? La proporcionalidad en cada una de estas áreas, lo cual, como ustedes verán, no es un tema fácil de tratar, porque por eso la interdisciplina y la importancia de distintos profesionales que de distintos saberes puedan aportar sus puntos de vista al respecto, y como ustedes se imaginarán, y ya lo mencionamos, esto no se resuelve en 2 horas de sesión de comité, sino que esto lleva varias jornadas de discusión y de puesta en común de distintas posiciones y de distintos puntos de vista sobre qué es lo mejor para este paciente, analizando todos estos aspectos, ¿no? Aspectos biológicos, psicológicos, social, espiritual, y teniendo en cuenta toda la parte ética y la parte jurídica relacionada con la situación del paciente. Alguien puede preferir mantener la conciencia a pesar del dolor para participar de determinados eventos familiares. Esto también está dentro de las posibilidades, y de hecho sucede que pacientes puedan preferir mantener la conciencia para despedirse de seres queridos, familiares, amigos, personas que no ven
hace muchos años y que han quedado alejados, enemistados, y bueno, prefieren mantener el nivel de conciencia o para terminar de cerrar determinadas cuestiones desde el punto de vista legal, de sucesiones y transferencia de bienes. Entonces, bueno, pueden preferir mantener la conciencia, o incluso también algún paciente desde un punto de vista religioso puede también preferir mantener la conciencia a pesar de tener cierto dolor, respetando también el deseo de estos pacientes. En caso que estamos analizando, la relación médico-paciente previamente establecida permite tener fundados conocimientos respecto de las preferencias del paciente, por lo que en conjunto con la familia se toma la decisión de privilegiar las medidas analgésicas aún a costa de la sedación. ¿Sí? Privilegiar las medidas de analgesia aún a costa de la sedación. Y ya en el último punto, que es cómo se implementa la resolución, cómo se lleva a cabo esta resolución de este dilema, de esta controversia, si se quiere llamar, médico, ética o legal, para asegurarnos de proporcionar al paciente el máximo confort posible. No basta con paliar el síntoma principal. De poco sirve tener un paciente sin cefalea, pero muriendo deshidratado. ¿Sí? Por lo tanto, se implementaron no solo medidas de analgesia, sino también de alimentación, sonda nasogástrica bien instalada, revisada con frecuencia, por la que se administran papillas, tiudéresis, sonda Foley para evitar globo vesical, uso de laxantes para evitar constipación. Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo decía al principio? Sí, vuelvo. Un segundito. No basta con paliar el síntoma principal. De poco sirve tener un paciente sin cefalea, pero muriendo deshidratado. Gracias, profe. Por nada. Se implementaron no solo medidas de analgesia, sino también de alimentación, diuréresis, uso de laxantes para evitar constipación inducida por opioides y los distintos suplementos ya previamente indicados. Y lo dejo ahí por si alguien se quedó un poquito atrasado. Y ya terminando esta presentación, los requerimientos analgésicos del paciente serán evaluados, así como el de conciencia que presenta y las medidas suplementarias que es necesario implementar. Por lo tanto, la conducta seguida está sujeta a posibles modificaciones según cambien las circunstancias a las cuales se encuentra sometido el paciente, la familia y el equipo de salud. Claro, esto no es algo fijo, algo estable, algo inmutable, sino que hay que ir observando cómo continúa la evolución del paciente, ¿no? Por eso está sujeto a posibles modificaciones y ver el grado de conciencia que está teniendo el paciente y ver si hay una modificación o no acerca de las medidas consideradas. Así que bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes y escucho, bueno, ahí Sara tenía la mano levantada. No sé cuál es tu consulta, te escucho. Bueno, profe, buen día, ¿me escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Todo perfecto. bien, ¿y usted? Bien, bien, por suerte. Bien, profe, me alegro.
Profe, sobre una situación que yo presencié acá en La Rioja, en Sí, una guardia que yo acompañé. Bueno, era de un paciente de 38 años que estaba en estadio terminal de un cáncer y que ya no estaba bien orientado. Y bueno, los médicos explicaron toda la situación, la familia estaban conscientes, por ejemplo, de que, digamos que el paciente podría fallecer en este mismo día. Y lo que pasó es que el paciente empezó a sentir mucho dolor. Estaba con mucho dolor que gritaba, todo el hospital escuchaba. Y bueno, los familiares no permitieron la analgesia del paciente porque estaba esperando a unos familiares que venían de otra provincia y querían que el paciente estuviera despierto. Y eso me pareció así, no sé, me pareció un pero egoísmo por parte de la a ver, familia. claro, claro. El paciente no entendí que podía tomar decisión por sí mismo o no. No, ella estaba, digamos, desorientado. Cuánto persona no respondía, digamos, solo gritaba mucho por el dolor. No, pero es una locura, claro. Eh, sí, o sea, la familia quería, a ver, te resumo todo, la familia simplemente quería que el paciente vea a los familiares que tenían que venir de lejos. Exactamente, sí, eso. Y yo no dejaba, digamos, dar un opioide, algo más fuerte, por eso, por la sedación, porque sabían que la analgesia podría llevar a una sedación. Entonces, cuando llegase la familia que no estaba en La Rioja, el paciente no estaría despierto, digamos. Bueno, eso es una situación terrible, pero a la vez eh, no quiero utilizar la palabra equivocada. Mm, Nos sirve a nosotros como, como motivo de análisis de todo lo que estamos pensando, ¿no? Yo siempre digo, hablar de estos temas en una clase es, lo dije varias veces y lo sigo repitiendo clase a clase, es bastante simple. Después la vida real es bastante más complejo, ¿no? Y vos lo estás presentando, porque el representante legal, la idea del representante legal es que, lo dice la palabra, se pone en lugar de, ¿sí? Representa. Y la idea de esa representación es defender a ese paciente el mejor interés del paciente. Ahora, la situación que vos estás presentando justamente es interesante, aunque dramática, porque la persona o las personas que deberían defender el mejor interés del paciente, en realidad no lo están haciendo. Y ahí justamente se da la controversia, porque si vos tenés, acá es muy interesante porque justamente es un choque entre, entre quizás dice, bueno, el representante legal decide, sí, pero decide si está realizando aquello que debería realizar, por así decirlo. Lo estoy diciendo en términos poco técnicos, pero para que se entienda, que es defender el mejor interés del paciente. Si no lo está defendiendo, ahí se da la controversia y ahí entra un tema que no es fácil, que es el tema de la comunicación del paciente, del médico con el grupo familiar para hacerles entender que lo que están haciendo no tiene ningún grado ¿cómo decirlo? De humanidad, digamos, ¿no? Porque ver a una persona que está gritando y con dolor importante, no es lo mismo dolor y sufrimiento, pero bueno, puede llegar a ser dolor y sufrimiento, una situación particular, eh, con la excusa de que tiene que ver a familiares, que aparte al estar, porque estoy pensando en voz alta, ¿no? Al estar en un estado de alteración, como vos o de desconexión con la realidad,
hasta qué punto tiene sentido o lógica que esta persona vea a esos familiares y no va a poder interconectar del mejor modo con ellos. ¿Sí? Entonces, hay varias cuestiones que esto está, no me gusta opinar sobre situaciones que uno no conoce, ¿no? Pero bueno, vos trajiste la situación a la mesa y por lo tanto al curso y por lo tanto lo estamos pensando. Pero acá lo que se busca es siempre el mejor interés del paciente, de todos los puntos de vista, siempre dentro de un marco ético, dentro de un marco legal, ¿no? Por supuesto, pero el mejor interés del paciente. Y por lo que vos estás presentando, este mejor interés del paciente no está expresado en la decisión que ha tomado la familia. Entonces, vuelvo a repetir, ahí será una controversia y hay que ver realmente cómo fue la situación, pero ahí podría dar lugar el médico al comité, a la intervención del comité de bioética y en una situación ya muy extrema hasta se podría llegar, no es lo aconsejado, pero se podría llegar a judicializar la situación porque hay que tener en cuenta, también yo muchas veces lo digo, que el paciente no es rehén de nadie, digamos, ¿no? El paciente no es rehén, no es un botín, por así decirlo. No es un botín del médico, pero tampoco es un botín de nadie, de tercero, ¿no? El paciente tiene una dignidad, un respeto que se le merece y un cuidado que se le merece por el paciente que es. Entonces nadie se puede arrogar manejar a ese paciente como si fuera una cosa, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, es un tema. Todos estos temas no son fáciles, vuelvo a repetir, en la práctica clínica, ¿no? Pero bueno, quizás una cursada como esta a muchos de ustedes les sirva para pensar los temas y para tener algunos elementos cuando les llegue situaciones como esta, para decir, bueno, más allá, son representantes legales, pero lo que uno tiene que pensar en primer lugar, si desde el punto de vista médico y ético es lógico, si es, y esto también entramos en un terreno medio resbaladizo, porque hoy en día hablar de sentido común se ha perdido mucho el tema del sentido común, ¿no? Antes era más evidente. Hoy, para lo que una persona puede ser el sentido común, para otra persona puede ser algo distinto, ¿no? Pero tratar de analizarlo de todo, lógico que una persona esté gritando, que esté con dolor, que esté sufrimiento, para ver a los pacientes, a los familiares que ni siquiera va a tener la oportunidad de saber quiénes son esos familiares, quizás, porque si no está con un grado de conciencia, ni siquiera los va a poder reconocer. Entonces, en realidad es lo que estos familiares hicieron es defendiendo los derechos de los familiares que querían verlo consciente, pero no pensando en ese paciente. Sí, profe, fue eso que ¿Sí? yo O pensé. sea, era para verlo en forma consciente, Exactamente. era para que lo vean, era para que lo vean en forma consciente, pero ahí no se respeta realmente el derecho del paciente, sino que están pensando en que los familiares lo querían ver. ¿Y cuál es la idea? Que los familiares vean a una persona gritando y con dolor. O sea, Sí, no eso yo tiene. pensé. Por eso hablo del sentido común, ¿no? Es algo, me parece que es bastante claro. Hay casos que son más confusos o que a veces uno no ve la. Pero en esta situación de este paciente me parece que es bastante claro que es una actitud contra todo tipo de principios y de derechos del paciente. Así que bueno, te agradezco por presentarlo. No, profe, gracias a vos porque yo me quedé un poco asustada con esta situación y eso me sacó el sueño, digamos, yo pensé en eso durante mucho tiempo, digamos, cómo yo haría, porque para mí me pareció una locura no, no darle la emergencia a este paciente
por eso, por este objetivo, digamos, de la familia, por esta situación. Pero bueno. Bueno, ahí ves un caso concreto de para qué sirve pensar en términos bioéticos. A veces cuando uno da esta clase de bioética, la gente piensa que es hablar de filosofía y de hablar de cosas raras y no sé, de cosas abstractas, y esto es bien concreto. Esto es bien concreto, es real y es algo que sucede lamentablemente. Este, la filosofía moral y la bioética como rama de la ética aplicada, la bioética es una ética aplicada y está relacionada con la filosofía moral, lo que busca es lo mejor para el ser humano, busca la felicidad del ser humano, ni más ni menos que eso. Entonces, bueno, busca dar soluciones concretas a situaciones concretas. Para eso uno tiene que tener un estudio, una formación y aún así uno no es que sepa las respuestas a todo, ni mucho menos. A veces no sabe las respuestas a pocas cosas, pero al menos pensar, como dijimos antes, si esto es racional o no. Desde mi punto de vista, no tiene mucha racionalidad, ¿no? Por todo lo que ya expresamos, dónde está la dignidad, el respeto, el cuidado, la beneficencia, la autonomía, el no hacer daño. ¿Dónde está? Yo al menos no lo encuentro, ¿no? Se antepuso ese deseo de los terceros de verlo frente a los derechos de este paciente. Y siempre hay que tener en cuenta que ustedes están vuelvo a repetir, dentro de un marco ético legal, están para defender los derechos de los pacientes, de su paciente, no los derechos de la familia del paciente o los derechos de terceros allegados al paciente. Ustedes tienen una relación con el paciente, no con nadie más. ¿Sí? A veces esto también se confunde, ¿no? Que muchas veces se da la información a la familia, es muy habitual, se da la información a la familia, por ejemplo, algo que pasa todo el tiempo, y después se le consulta, ¿le decimos esto al paciente o no le decimos? Bueno, eso es mala práctica, es una mala praxis. O sea, la información es al paciente, no a la familia del paciente. Y sé lo que estoy diciendo porque esto lo veo habitualmente y me ha pasado con mi familia, que se le ha informado a mi familia. Digo, no, pero el paciente es que tiene, siempre y cuando el paciente pueda entender la información, ¿no? Estamos hablando de un paciente competente. Pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, la información es al paciente. Y el paciente es al revés. Si el paciente quiere transmitirlo, bueno, la idea es que la familia también sepa lo que está pasando con el paciente, obviamente, pero el depositario de la información es el paciente, en primer lugar. Ustedes están tratando con el paciente, no están tratando con un tercero. Y sé lo que estoy hablando, o sea, sé en lo que me estoy metiendo porque esto no se hace. Siempre se da la información al paciente, a la familia del paciente, y se consulta con la familia del paciente. ¿Le decimos o no le decimos al paciente? Bueno, esto es una locura y esto es algo que yo lo he vivido también con mi propia familia, así que, y lo he discutido con médicos, bueno, así que lo digo en primera persona. Silvana, te Buen día, escucho. doctor, ¿cómo le va? Ya, había una, antes de pasar, Simplemente era, porque Cristian me siguió escribiendo, le quería contestar. A ver, no era casada, no tenía hijos, familiares, acompañaban con cuidado al hospital, pero justo en ese punto nadie sabía al cierto, no sé qué quisiste poner ahí, quién se haría cargo cuando este paciente recibía alta del hospital. Quizás por este motivo tomó la decisión directamente de poner cuidados paliativos sin consultar a la familia el cambio en la conducta médica, ya que esta paciente tenía posibilidad de ingresar en la UTI y de hecho a ser intubado. Eh, a ver, acá entra otro tema más también, ¿no? Ahora te voy a dar la palabra, Silvana, para que vos hagas tu pregunta. Pero con respecto a lo que vos escribís, Cristian, el tema, si vos me decís que es un paciente, por lo que yo tengo entendido,
Si es un paciente que se le va a dar cuidados paliativos, y como dijimos, no se le da cuidados paliativos a cualquier paciente, sino que se le da cuidados paliativos a un paciente que ya no tiene un tratamiento de curación, digamos, que ya no se puede rehabilitar, que no se puede restablecer su salud, por lo tanto, justamente lo que se busca es paliar del mejor modo posible distintos síntomas, pero no se puede volver al estado inicial, digamos, restaurar la salud. Hasta ahí un punto. Si no se puede avanzar en esa dirección, ojo con esto que vos señalás, porque dice, este paciente tenía la posibilidad de ingresar en una UTI, derecho a ser intubado. Este es un tema, hay que ver, por eso vuelvo a repetir, no me gusta opinar sobre una situación de un paciente que desconozco, pero si el paciente va a ingresar a cuidados paliativos, no tendría indicación de ingresar a la UTI, porque ingresar a la UTI es los pacientes que están indicados para ingresar a la UTI son aquellos pacientes que tienen la posibilidad de salir de la misma, ¿sí? Y salir volviendo a un estado de salud lo mejor posible. Un paciente que está en cuidados paliativos no podría, desde mi punto de vista, ingresar a la UTI simplemente porque ahí entramos en otra controversia desde el punto de vista médico-ético, porque son aquellos pacientes que no tienen indicación médica para ingresar a UTI y después quedan en la unidad de terapia intensiva eternamente, digamos, ¿no? Y después no se sabe qué hacer con los mismos. Entonces, también es un tema complejo, o sea, no cualquier paciente puede ingresar a la unidad de terapia intensiva, sino aquellos pacientes, después podemos verlo en la última clase, cuáles son, esto en realidad es un tema más del punto de vista médico, pero justamente tienen que ser aquellos pacientes que tienen posibilidad de, eh, de poder restablecer su salud. Esa es la función de la terapia intensiva, no que quede el paciente en terapia intensiva y después no se sepa qué hacer con el mismo, digamos, ¿no? Y esto lamentablemente pasa en muchas situaciones y después entra el tema ético de desconectar a un paciente que está en terapia intensiva, cuando en realidad nunca tendría que haber ingresado a terapia intensiva. Y por eso ahí entra la controversia, si desconectar o no. Y entonces ese paciente queda intubado, entre comillas, eternamente, digamos, ¿no? Lo cual entra en el terreno de la mala praxis, vuelvo a repetir, ingresar a un paciente que no debería haber ingresado. Eso tiene que ver con, por eso siempre lo decimos también, para hablar de temas éticos, bioéticos, primero tenemos que tener bien claro, y esto lamentablemente muchas veces no está claro, la parte técnico-médica. Si uno no tiene el conocimiento científico, va a ser agua no solamente en la parte médica, sino en la parte ética y posiblemente también en la parte legal, porque está todo relacionado. Uno lo ve separado para un estudio, pero es como el ser humano, no es que el ser humano está separado en partes, ¿sí? Ustedes ven el ser humano separado en las materias, pero cada uno de nosotros no está separado, sino que está todo integrado. Bueno, lo médico, lo ético, lo jurídico es lo mismo. Se lo separa para el estudio, pero en realidad está todo integrado, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Te escucho, discúlpame, Silvana. No, no hay problema, doctor. Quería aportar simplemente a lo que había comentado mi compañera, porque justo, bueno, ese día también compartimos juntas la guardia y sí nos impactó mucho el caso por verlo del lado, digamos, como del egoísmo de la familia. A mí me tocó escuchar, creo que era la madre o algo así, que más que nada no esperaban que lo vean consciente al familiar, sino simplemente como despierto, digamos, porque la familia iba de Córdoba para La Rioja. Entonces yo decía, quizás por ahí trataba de entender a la familia por el lado de que al decir o al aceptar ellos de que
en ese momento que le colocaran morfina, es como que ya ellos decidían, bueno, hasta acá llegó, como que dejaban la responsabilidad en ellos, digamos. Bueno, yo lo pensaba así en ese momento. Se te cortó un poquito el audio justo cuando estabas por la mitad. Al colocar morfina, ¿cómo dijiste? ¿Ahí se me escucha bien? Sí, ahí se Ajá. escucha mejor. Claro, como que lo tomaba de que, porque la doctora que estuvo en el caso es una muy buena doctora, es nuestra profesora, y creo que Sí. les habló a la familia de de todas las maneras posibles, de hacerle entender y demás. Y yo trataba de entender a la familia, quizás que al aceptar ellos a que se le colocara la morfina, es como que ellos mismos dirían, bueno, está bien, hasta acá llegó la vida de él, y ellos esperaban que sus familiares llegaran de Córdoba y que simplemente lo vieran despierto. Yo creo sentido, digamos. Ah, pero mira, yo te hago les hago a vos a la otra alumna, a ver si tengo ahí el nombre. ¿Quién era que había hablado previamente? Yo, profe. Sara. Sara. Bueno, le digo a ustedes y a todos los presentes. Eh, Generalmente a ustedes los asusta, y es lógico, los asusta más el tema legal que el tema ético. Acá obviamente fue una mala praxis desde el punto de vista ético, ¿no? O sea, no se tuvo en consideración la parte ética. Pero pongámonos desde el punto de vista legal. ¿Qué pasaría? ¿Qué podría haber pasado? Porque eh, estos familiares querían que no se le aplique morfina para que un grupo de familiares los puedan ver, ¿no? Hasta ahí estamos correctos. ¿Qué pasa si un grupo de familiares, por decir algo, van 10 familiares, ¿no? ¿Y qué pasa si un grupo de esos 10 familiares lo ve al paciente sufrir o gritar o demás, y frente al cuadro de ver al paciente sufrir y gritar, dicen cómo los médicos en este lugar dejaron a familiar gritar y sufrir? Y por lo tanto, y con razón, le inician acciones legales al médico por no haber intervenido y por haberlo dejado gritar y sufrir. ¿El médico qué le va a decir? No, mire, yo lo dejé gritar y sufrir porque los familiares que estaban acá en La Rioja me dijeron que yo lo tenía que dejar gritar y sufrir porque ustedes querían venir a verlo. Imagínense, no tenés forma de defenderte, ¿entendés? No tenés forma de defenderte. Vos no podés decir eso como eh, con la mejor buena intención. Y ahí entra el tema de las intenciones, lo que hablábamos antes, ¿no? Quizás vos, desde el punto de vista médico, estás entre dos puntos, entre lo que vos sabés que tenés que hacer, que sería darle morfina, y por otro lado, lo que los familiares te están diciendo, los familiares que están ahí presentes te están diciendo, pero vos no sabés lo que te van a decir los familiares que vienen de viaje. Quizás no te digan nada, pero quizás sí. Y te hacen una acción legal justamente por lo que te decía, por abandono del paciente. Por abandono del paciente, por no haber dado. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo que vos tenés que tener claro es qué es lo que vos tenés que hacer. Es otro punto. Por eso yo les di en la primera clase el texto, que a veces uno no sabe para qué lo da, el objetivo de la medicina. Para eso yo les doy el texto de los objetivos de la medicina. O sea, nadie te puede indicar qué es lo que vos tenés que hacer. A ustedes nadie les puede indicar. Porque ustedes son los que saben mejor que nadie. Para eso estudian. Para eso estudian 7 años. Para eso después hacen la residencia, para eso hacen especialización, para eso se les van a pasar la vida estudiando. No puede venir alguien a decirle, usted tiene que hacer esto o tiene que hacer esto otro. Obviamente, con esto no quiere decir caer en el paternalismo, ni mucho menos. Yo no estoy diciendo eso. Pero digo, los que saben desde el punto de vista médico y ético, lo que tienen que hacer son ustedes. Y si no,
que firmen un consentimiento como diciendo, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Nosotros no hacemos más nada y que se responsabilicen los familiares por la salud del paciente. ¿Sí? Esa podría ser una alternativa. Pero si no, ustedes estarían como entre dos líneas y quizás con las mejores buenas intenciones quedan pegados a un actuar que ustedes saben que lo están haciendo mal, porque ustedes lo saben, todos ustedes se están dando cuenta que esto no está bien. Pero vuelvo a repetir, no solamente no está bien desde el punto de vista ético, que desde mi punto de vista es el más importante, pero también hasta estaría mal desde el punto de vista legal, podrían llegar a tener un problema desde el punto de vista legal por no haber actuado de acuerdo a lo que se considera que es la lex artis, que es la buena práctica médica. En esta parte, la buena práctica médica es haber actuado en beneficio del paciente. Obviamente, uno a veces, por no entrar en conflicto, en controversia, termina tomando el camino, no digo que sea el más fácil, pero no quiere confrontar, no quiere pelearse, y bueno, en este caso quizás se hizo caso a lo que pedían los familiares para no entrar en conflicto. Pero lamentablemente a veces uno tiene que entrar en conflicto porque no hay otro modo. Conflicto en el buen sentido, no hay otro modo. No es que uno entra en conflicto, sino que a uno lo ponen en una situación de conflicto. ¿Sí? A uno lo ponen en una situación de conflicto. Frente a una situación en que uno lo pone en una situación de conflicto, uno tiene que tener claro, vuelvo a repetir, cuál es la indicación médica, qué es lo que ustedes tienen que hacer y pararse ahí. Y si no pueden pararse ahí, bueno, ya convocan al comité de bioética y de última, como dije, hacen una presentación judicial. Para eso hay abogados en el hospital que lo van a asesorar y le van a decir, para no tener un problema futuro. Porque si no, pueden tener un problema tranquilamente. Cuando lleguen los familiares le van a decir, no, pero nosotros no sabíamos que estaba en este estado. Nosotros pensábamos que no estaba tan grave. ¿Cómo hicieron esto? Y vuelvo a repetir, el médico que le va a decir, no, pero yo hice lo que ustedes me pidieron. No puede decir eso. El médico no es un niño que no tiene, así como el paciente tiene autonomía, el médico también tiene autonomía, tiene una autonomía personal propia y tiene una autonomía en la profesión. Por eso yo antes le daba un artículo a Profesionalismo Médico que hablaba de la autonomía de la profesión. ¿Qué es la autonomía de la profesión? Que el conocimiento médico es el que a ustedes le dice qué es lo que tienen que hacer. Como a un abogado sabe lo que tiene que hacer, ningún cliente le va a decir lo que tiene que hacer. ¿Sí? El abogado estudió para ser abogado y para defender al cliente. Si al cliente no le gusta cómo lo defiende, el abogado tiene derecho a abandonar la defensa de ese cliente. Pero nunca el cliente le va a decir cómo defender, cómo tiene que defenderlo. Le puede dar alguna indicación, le puede dar alguna sugerencia, pero el que tiene la palabra, el que sabe sobre el conocimiento es el abogado. En este caso es lo mismo. El que sabe en la situación son ustedes. Y eso lo tienen que tener muy presentes, porque si no, van a tener muchos problemas desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal. ¿Sí? En esto no se puede andar a mitad de camino, por así decirlo. Profe, Sí, entonces, respondo, Agostina me hace una pregunta. En el caso que el paciente sea un menor y la familia quiera ocultar el diagnóstico, ¿qué es lo correcto hacer? A ver, hay una ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, la ley 26.061. Hay un tratado internacional que es la Convención de Derechos del Niño, que está plasmado desde el año 89 en la ley 23.849. ¿Qué dice la ley 23.849 y la ley 26.061 de protección de los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué es lo que dice el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina desde el año 2015? Todos en el mismo sentido, que el niño y niña tienen que ser siempre escuchados, siempre, sea la edad que tengan la edad que tengan, tienen que ser escuchados. No se puede tomar una decisión sobre el menor. Incluso el artículo 26, si ustedes lo buscan, lo podemos tratar en futuras clases, el artículo 26 del Código Civil dice que en caso de conflicto
entre el menor y los progenitores, se debe tomar la resolución teniendo en cuenta, escuchen esto que es importante, teniendo en cuenta el interés superior del niño basado en la opinión médica, ¿sí? Se debe tomar en cuenta el interés superior del niño, que es lo mejor para ese chico, basado en la opinión médica. Esto es clave. Entonces, también en esa línea, la familia no puede tomar decisiones en forma aislada sobre el niño. El niño no es un objeto, el niño no es una cosa. El niño es persona, tiene dignidad, merece respeto y merece cuidado como cualquier otra persona. ¿Sí? Simplemente eso es lo que te puedo responder. Estamos medio sobre la hora. Te escucho. Recién habías intentado hablar, Rocío. No, Rocío no. Victoria, perdón. Después te doy la palabra, Rocío. Profe, no, con respecto a lo que estábamos hablando del paciente de que tenía dolor y no se le quería administrar morfina, más bien la familia no quería que se le administre. Si llegara en la ocasión y nosotros decidimos administrarle de igual manera porque vemos lo que le sucede al paciente, entonces estaríamos de cierta manera resguardados legalmente si la familia quiere presentar algo Es futuro. es una buena pregunta, porque, a ver, todo lo que dije antes no quiere decir que uno intervenga compulsivamente sobre el paciente, porque ahí también van a tener un problema. Por eso esto no es fácil, esto no es fácil. El que avisa no traiciona. Si no hacen nada, van a tener un problema. Si ustedes actúan compulsivamente, también pueden tener un problema. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿y qué hacemos? Si no hacemos, tenemos un problema. Si hacemos, también tenemos un problema. Por eso lo que les dije antes. Primer punto, comunicación con la familia, comunicación con los familiares, buscar agotar todas las formas para hacerles entender que lo que están haciendo es irracional, es ilógico, no tiene, es inhumano, o sea, hacérselos entender. Hacer interconsulta con el área de salud mental que los puede asesorar y les puede quizás aconsejar de ver cómo tratar este tema con la familia. Primer punto. No resulta, consulta con el comité bioética. Generalmente esto resulta porque el comité bioética se reúne con los familiares y los familiares suelen escuchar en muchas ocasiones, al no saber quiénes son los integrantes del comité bioética, y esto es un grupo numeroso de profesionales, me ha tocado llegar de mejor forma, porque aparte somos profesionales, hay psicólogos, bueno, abogados, entonces, en mi experiencia hemos llegado en situaciones como estas a resultados positivos. O sea, tenemos comunicación, primero ustedes, interconsulta, comité bioética, y de última, lo más extremo, que no es aconsejable, intervención de un juez para que ordene la aplicación, la indicación médica en forma judicial. Pero hacerlo ustedes así en forma compulsiva, no lo recomiendo porque ahí también pueden tener un problema legal por actuar sobre la voluntad de los familiares. ¿Sí? Así que bueno, esa es mi recomendación. Te escucho, Rocío. Hola, profe, buen día. Mi duda era en el caso de un paciente con VIH y está en un estado de inconsciencia y vio que no se le puede decir, es con su consentimiento informado, y la familia no sabe que el paciente tiene VIH y ya no puede decir el paciente, nosotros tenemos que decirle a la familia o seguir guardando la información. Mira, me la dejaste picando, vamos, lo voy a anotar acá. Tengo un caso, lo presento la próxima semana, no lo pensaba hacer, pero lo presento la próxima semana y lo vemos. Un paciente de 26 años. Si te parece, pues aparte estamos con 3 minutos y da para analizar los distintos puntos de vista. Pero lo anoto acá, me agregaste trabajo para el hogar, pero no, me encanta y puede servir. Un caso que nunca presenté,
pero que lo podemos ver justamente. El tema, porque ahí chocan choca el secreto médico, el secreto profesional, choca el peligro para la vida de terceros, hay distintas respuestas, es un tema muy conflictivo, ¿sí? Pero lo Bien, vemos, profe. me parece, en la próxima clase. A ver, Muchas doy gracias. una lista rápido. No sé si estás ahí, Sebastián. Sí, doctor, diga. Bueno, yo te doy esta lista. Tengo De la Torre, Salvia, Ayelén Yunta, Angélica Rodríguez, Guerrero Cenar, Villalpando, Centeno Leal, Rosa Darío, Farfán, Silvana Sousa, Astudillo, De Almeida, Ortiz Castro, Tiago Viana, Espósito, Fadel, Gambra, Sactulini, Segovia, Maldonado, Flores, Sarmiento, Saba, Velázquez, después te la voy a pasar toda esta lista, Anela, Paiva, Márquez, Constanza Sartre, Riera, Lewin, Verón, Merina, Inclán, Bota, Herrera, Quiroga, Costa da Silva, no los conocemos, nunca han ingresado en la plataforma. Hay otras personas que han ingresado hace más de 30 días. Bueno, nos gustaría conocerlas. Uno de los requisitos al ser virtual es que ingresen en la plataforma. Después te voy a pasar todo el listado. No se puede hacer la materia libre, simplemente eso. Bien, doctor, perfecto. Te avisa, no traiciona, simplemente eso. Nos estamos viendo el próximo viernes. Vamos a ver entonces este caso de VIH y vamos a ver los principios de bioética el próximo viernes, ¿sí? Bien, Que doctor. tengan muy linda semana, buen fin de semana para todos. Gracias, Gracias. profe. Adiós. Gracias, profe.